Red Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa. Comienzo yo. Bienvenidas y bienvenidos a la guarida. Jorge, bienvenido a esta guaridita que nos va a ocupar estas próximas hora y media. Me encantaría decir estas horas porque siempre nos falta tiempo. Esta hora y media. Vamos a comenzar diciéndole, ¿qué tal, Jorge? Bien, muy bien. Con frío, vino la frío. Ola de frío que se esperaba. En La Paz sí, está haciendo más frío y donde vamos a tener calor. ¿Te gusta el frío o el calor? Prefiero el calor. A mí me arrincona el frío. ¿Tú? El frío, soy friolento, pero me abrigo bien y me arreglo. En cambio, el calor me agobia. Sí, no, yo prefiero el calor. Bueno, calor va a haber en el análisis político porque ya está llegando a la guarida Nadia Guevara, amiga nuestra, ya es parte de esta familia para mirar el panorama internacional, cómo afecta en nuestro país, el balance. Ayer hicimos balance económico con Amparo Valerian, hoy hacemos un balance político y miramos más de cerca caso Revilla, el caso de la ley 157 que no hay que perder de vista. Hoy lo vamos a analizar, además de qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral, una agenda entre internacional y nacional de corte político. Pero para comenzar con la guarida vamos a nuestro primer ingrediente, nuestro primer plato. Y nunca te olvides del tema de la gasolina. Ah, no, ese. Ayer nos encontramos con Sondra, que es una amiga, y ¿qué pasó? Subió al Puma. Al Puma. ¿Por qué estás en Puma, Sondra? Se me rompió el auto, claro, por la gasolina. Así estamos todos. Así estamos todos. Bueno, los que tienen auto. Yo no tengo auto y para mí es una buena noticia. Vamos a ver la primera imagen en esta guarida. Es Víctor Hugo Romero. El primer ingrediente es un plato entero. ¡Corran, niños! Que ya llegó una devaluación encubierta, dice. Me Están encanta, corriendo. sí. Ahí está la monedita de 1 peso, de 50 centavos, ahí están los bolivianos con sus mamás, los billetes. Esto me recuerda lo que decía... Que describe el matrimonio. Sí. Esto me recuerda lo que decía siempre mi papá. Cuida tus monedas, hija. Cuida tus monedas, que los billetes se cuidan solos. Bueno, a cuidar las monedas. Bueno, Primer ¿qué punto. más? Tenemos el fútbol. dos temas. Sí, claro, el fútbol. ¿Por qué? Porque ayer se jugó una jornada de cuartos de final de la Champions League, que es el campeonato de clubes más importante. También acá se está jugando la Libertadores, que es lindo, pero aquello tiene un glamour. Y acá se sigue mucho. Ayer yo estuve por oficinas y en las oficinas están los partidos, en la calle, en la tienda, la gente está mirando. Sí. Bueno, te voy a invitar a ver primero que nada un gol. Un gol que hizo Julián Álvarez para ganarle al Barcelona. Mirá lo que es este gol, ¿no? Tiro libre para el Atlético de Madrid. ¡Uy! Una bala al ángulo. Qué lindo. Julián Álvarez, gran amigo de Messi, gran apoyo para Messi. Corre como la edad se lo permite, ¿no? Pero aparte es un chico querible, porque es muy sano, muy humilde, ¿no? Sí. Y qué lindo gol que hizo. Bueno, a ver,
el Atlético de Madrid le ganó, eran los partidos de ida de cuartos de final. El Atlético de Madrid dio un batacazo, le ganó 2-0 al Barcelona en Barcelona, en el Camp Nou. ¿Viste todo el partido? Sí, este partido se mira. Esto es, como se dice en la Argentina, vos podés ser hincha de Platense, de San Lorenzo, de Huracán o de Independiente, pero cuando juegan Boca y River, se mira. Se mira. Y Claro. cuando juega el Barcelona con el Atlético de Madrid, se mira. Acá, Entonces, acá en mi pueblo decimos, cuando juega el Bolívar con el Gran Tigre, se mira. se mira. Claro, es así. El futbolero tiene que... Bueno, y queremos mostrar el cuadro de los resultados, acercándolo bien. A ver. El Paris Saint-Germain pasó por encima del Liverpool, le pudo haber hecho 12, pero fueron nada más que 2, erró mucho, 2-0. ¿Y aquí quién es el responsable en el Paris Saint-Germain? ¿Quién es el héroe? El héroe es Luis Enrique, el técnico, es un hombre sin miedos. ¿De ¿no? qué nacionalidad? Español, de Gijón, es cántabro. Es un hombre que no tiene miedo a nada, juega contra el Real Madrid y dice hacerle 10 en la cancha del Real Madrid. Eso es su La actitud, tesoro. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Convence a los jugadores de esto. Y el Real, ya le salió el Paris Saint-Germain, que estuvo 15 años buscando ganar la Champions, el año pasado la ganó con Luis Enrique. Y ahora este año va por la segunda. Realmente te digo, es imposible pensar que pierda contra el Liverpool o que pierda la final. Esto es para pasar a la semifinal. Ahora, la semana que viene, juegan en Liverpool, la revancha. El Real Madrid de local perdió con el Bayern Múnich, otra máquina, 2-1. Tú contento de que pierda el Real, ¿no? ¿No te gusta el Real Madrid? No me gusta el Real Madrid. Bueno. No me gusta porque no encarna los valores que a mí me gustan para el deporte y para la vida, ¿no? No es una cuestión futbolística o de colores, es de valores. Principio de vida. Bueno, No es de colores, sí, a mí tampoco me gusta el es Real de Madrid. valores. Pero mira, Y- acá hay mucho madridista, ¿te has dado cuenta? En todos Muy lados, no, el Real Madrid tiene una hinchada tremenda. Bueno, el Bayern Múnich también pudo haber hecho muchos más goles, pero el Real Madrid también fue un partido que si salía 7-4 estaba perfecto. Y después tenemos otros dos resultados más que son el Arsenal, que ganó al Sporting de Lisboa en Lisboa 1-0, que también el Arsenal es un equipo que puede llegar a dar la talla para llegar a la final y ganarla también, porque es un equipo muy, muy duro. Y el Arsenal, ¿qué ha hecho? Tienen tanta plata, estos clubes, que ha comprado, o sea, ha ido formando un equipo de 22 jugadores, 2 buenos por puesto. Entonces no tiene problema de ir puntero en el campeonato inglés y pelear la Porque Champions. hay un recambio siempre. Hay un recambio permanente, ¿no? Que es necesario porque los jugadores se lesionan, los suspenden o se cansan, mucho partido, y bueno, lo veo al Arsenal también como para pelear, pero no está a la altura. Para mí la final, te la digo ya, la final es el 30 de mayo en Budapest. Así, ciego de seguro estoy que juegan Paris Saint-Germain y Bayern Múnich. Es un partido que pueden salir 12-12 o 12-11. Son dos máquinas. Realmente es un fútbol maravilloso. Mira, a mí me encanta el fútbol de antes por el romanticismo que tenía el fútbol, la sencillez. Había cosas que yo te puedo contar, historias maravillosas. Pero ¿sabes qué? Hace 50 años era el paleolítico del fútbol. Esto que se juega ayer, como jugaron ayer Barcelona y Atlético de Madrid, era una cosa así, mirá, no podés ir al baño porque te perdés 2 goles. Claro, claro. Es espectacular. Bueno, yo tengo otro tema. Dale. Siguiente al fútbol, pero tiene que ver con Argentina, así que te voy a dar la palabra también. Hoy la introducción es tuya. Premio AENA Narrativa. Es para la argentina Samantha Schweblin. Schweblin, Tendrá un origen judío. ¿Judío? O sea que en la Argentina hay mucha, pero Sí, mucha comunidad sí. judía. Bueno, más allá de lo que usted esté pensando, Samantha está muy sorprendida y lo muestra la imagen, además de contentísima, porque esta escritora ha sido proclamada ganadora del primer premio AENA de narrativa hispanoamericana. Este galardón, como dice la noticia, está dotado con 1 millón de euros y es por su obra El Buen Mal. Qué Qué buen lindo título. Se trata de una El Buen recopilación de cuentos cuyos personajes son vulnerables y profundamente humanos. Esto quiere decir que la clave de nuestra existencia sigue siendo
el tiempo narrado, sigue siendo la historia. Así esta argentina, Samantha, me quedo Sí, en pero el nombre, gana este millón ¿por de qué? euros, primer premio. ¿Por qué es una noticia tan impactante? Porque, Por la guita. Por la guita. Porque ganar 1 millón de euros con un primer premio en un concurso literario es una cosa completamente desusada. Para que tengas una idea, el premio Cervantes, que es lo máximo que hay en literatura hispana, otorga 125.000 euros. 1 millón de euros. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y ella dijo, estoy en shock, estoy en shock. ¿Qué harías si te ganas un premio así? A mí me gustaría hacer una obra. ¿Qué haces con la plata, digo? ¿Con eso? Estoy una en obra. Una obra. ¿Una obra qué? ¿Una obra literaria? ¿Una obra para la sociedad? Una obra de caridad. Para chicos que están en localidades alejadas, que no tienen recursos, que el Estado no llega hasta ellos. Siempre para los chicos. Para mí hay que enfocar eso. Si vos le das amor a los chicos de hoy, no vas a tener problemas en el día de mañana. Bueno, yo no estoy en mi faceta de Manolito con la guita. Yo ahorraría, no la gastaría, más bien ahorraría. Estoy en la faceta de Manolito, más bien. Más bien en la faceta de Manolito. Ahorraría y pondría mi platita en un DPF de Proden para que se reproduzca. Bien. Y luego ya para los chicos, las chicas, los chiques y todo. Vamos a una pausa. Claro, porque vos podés poner el 1 millón de euros, conservás el capital y con el interés ayudás. Claro, ahí ayudo a los chicos, me ayudo a mí. El DPF, perdón, el me DPF. compro un terreno. Esto va en serio. ¿Qué? El DPF de Banco Proden te da el 9.5 anual. O sea, tenés que ponerlo un poquito más de 365 días. Ponele 390 días. Tenemos lista la imagen del paraguas de Proden, pregunto, porque es un buen momento para hablar de una tormenta que se viene. Una tormenta de premios. Ahí está. Esta señora no encuentra paraguas para este muchacho de Proden porque él quiere un paraguas grande y le dice más grande, más grande. La sombrilla, pues joven, con la sombrilla. ¿Qué hacemos con la sombrilla? Esperamos la mega tormenta. Sí. ¿Por qué? Porque llega este sorteo final de la lluvia de premios del Banco Proden. Se sorteará, estamos como el premio de AENA, pero en bolivianos, 1 millón de bolivianos que se va a distribuir en 20 premios de 50.000 bolivianos para el área urbana y el área rural. ¿Qué haría uno con un premio de 50.000 bolivianos? Muchas cosas puedes ¿Qué hacer. harías tú? Una Una obra. Tienes que ser consecuente, di que una obra. Con 50.000 no sé si da para una obra, pero se pueden hacer muchas cosas también, ¿no? Ahorrar, invertir en un bien inmueble, comenzar con un primer Me gustaría, pago, por ejemplo, mejorar un colegio donde los chicos van y está todo el colegio derruido, ¿viste? Que te muestran en los noticieros a veces, ¿no? Son 20 premios. Ser el padrino de un colegio. Interesante. Con eso. 20 premios de 50.000 bolivianos en el área urbana y rural. ¿Qué hay que hacer? No hay que comprar ticket, no hay que inscribirse. Usted solamente tiene que tener su cuenta en Proden. ¿Pero su con cuánto? Cuenta, se abre la cuenta con 50 bolivianos y se ingresa al sorteo con 100 bolivianos. Usted abre su cuenta, deposita los 100 bolivianos y ya participa. Si ya tiene su procuenta, no se preocupe, siéntese a ver si gana no hay que este anotarse, premio. Nada. Y hoy faltan, te ¿Por lo qué? digo. Porque cuando llueve en Proden, ¡ganan todos! Eso. Con esto nos vamos a la pausa. Para que tengas una idea de qué concentrado que estoy en eso, faltan 26 días. Para el 4 de mayo. Bueno, estamos tic-tac, tic-tac. Y tic-tac, tic-tac, nos vamos a la pausa porque ya llega Nadia Guevara para hacer un balance político de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en el país. Así que abróchense los cinturones, que arrancamos con la guaririta. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proden. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene?
La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡gana todo! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡gana todo! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bueno, la pregunta del $1.000.000, ¿cómo va la guerra? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cuándo se termina? ¿Hay cese del fuego? ¿No hay cese del fuego? ¿Se abre el estrecho de Hormuz? ¿No se abre? ¿Aumenta el petróleo? ¿Baja el petróleo? Realmente, no hay guerras prolijas, pero esta debe ser una de las más desprolijas seguramente, ¿no? Todos los días hay un comunicado que cambia el statu quo de hace un ratito atrás. Para analizar esto, bueno, hoy estamos Claudia y yo con Nadia Guevara. ¿Cómo vas, Nadia? Muy bien, muchas gracias, buenos Bienvenida. días. Gracias. Que eres parte de esta casa, Nadia. Muchas gracias. ¿Tenés también internalizado el tema de la guerra como todos los demás? Y antes de eso, a lo que dijo Jorge, yo quiero añadir los medios. ¿Quién gana la guerra? Ayer se ha hablado de una victoria más bien de Irán, pero hay medios que dicen, no, Estados Unidos. Es que depende de qué campanita esté escuchando. Depende del mensajero. Del medio también, y los medios acá van a jugar un papel fundamental, son los narradores de esto también, ¿no? Completamente, o sea, se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. Y en esta estamos viendo realmente una manipulación de información tremenda. Impresionante, ¿no? O sea, mientras medios que son más pro-occidentales, entre comillas, más administración Trump, muestran o intentan occidentales mostrar, y de derecha, diría yo. Exactamente. O conservadores. Han hecho dos cosas ahí, ¿no? Han dibujado un enemigo imaginario que es el equivalente al diablo, más o menos, que serían los iraníes, ¿no? Con un desconocimiento absoluto realmente de lo que es Irán, de su cultura, religión, gente, y del otro lado una dinámica de decir que los Estados Unidos sigue siendo este guardián global de la democracia, la paz, la estabilidad y todo aquello, ¿no? Entonces, uniendo esas dos, siguen en la misma tónica, incluso tratando de mostrar una victoria donde no existe, tratando de mostrar digamos, una estrategia donde tampoco existe. Y legitimidad de lo que se legitimidad, defiende, ¿no? Exactamente. Sin embargo, es interesante ver cómo los medios norteamericanos, sobre todo, ya se muestran grietas, digamos, en eso, ¿no? Porque evidentemente es imposible mantener la postura de estamos ganando y hemos hecho bien al entrar ahí, ¿no? Incluso algunos analistas como Tucker Carlson, que en realidad él es de extrema derecha, está diciendo, bueno, si el gobierno de los Estados Unidos no rompe esta relación tan profunda que tiene con Israel, quien va a terminar pagando los platos rotos van a ser los norteamericanos, no los israelíes.
De hecho, perdón, hablando de los medios, ayer leía una crónica, creo que la puedo poner en el género de crónica, una descripción de reuniones y dentro de estas reuniones una clave entre Netanyahu y el presidente Trump, con la presencia de, por supuesto, Marco Rubio, la jefa de gabinete, la cabeza de la CIA, Fuerzas Armadas, dentro de todo una reunión pequeña, pero ahí las palabras clave obviamente son autoridad israelí, autoridad norteamericana, autoridad de la CIA, Marco Rubio, la jefa de gabinete y alguien más, y cómo en esta reunión, cuenta esta crónica, llega Netanyahu a explicar, a convencer de cómo la estrategia va a funcionar, y Trump, dice la crónica, mira más bien confiado. Marco Rubio no dice mucho, nadie le lleva la contra, y salen de ahí con un poco la idea de que ese es el camino. Hay un proceso de convencimiento ahí y de un cordón umbilical israelí norteamericano con una fe de Trump que no está siendo jalada más que por ciertos medios, ciertos analistas, no sé si ciertos actores, ¿no? Creo que va en ese sentido de lo que estabas diciendo. Sí. O sea, algo que ya se ha mostrado, no solamente analistas, también tenemos a este director en contra del terrorismo que renuncia, Kent, que ha estado muy activo en redes en estos días, diciendo que, bueno, él como un insider, sabiendo exactamente cómo se maneja la administración Trump, pero no solamente la administración, sino cómo trabajan los lobbies israelíes, ¿no? que obviamente van a buscar los intereses de sus empresas y del gobierno israelí, cómo tienen, digamos, una dinámica no solamente con Trump, sino también con congresistas, con delegados políticos, o sea, que hay ahí como una simbiosis entre lo que es la política norteamericana con los intereses israelíes. Eso es algo que ya siempre se supo, ¿no? Era sí, como esa alianza es muy fuerte. Esa verdad incómoda que alguien trataba de decirla y era como, eres paranoico, conspiranoico y no sé qué, pero que se está mostrando de forma muy clara, ¿no? Y algunos analistas señalan que precisamente ese fue el gran engaño y en el fondo una gran traición que hace Israel con los Estados Unidos, y es decirle, mira, vamos a ganar. Nosotros estamos cerca, tú estás lejos, nosotros convivimos prácticamente con todos estos países, con vamos eso a que ganar. quieren que sea el gran Israel en última instancia, ¿no? Y eso también, digamos, eso está muy unido con cómo Israel va a violar el cese al fuego, ¿no? Porque está unido, por un lado, le dicen a la administración Trump, mira, vamos a ganar, me imagino que con mucha información, hemos tenido desplegados a nuestros agentes de la Mossad por todo lado, no tienen, los vamos a acabar en una semana, vamos a ganar. La guerra no va así, o sea, la información que tenían evidentemente no era la real, intereses de por medio de Israel, que no es solamente derrotar al régimen de los ayatolás, sino ese interés expansionista, sobre todo el Líbano, porque no es una parte, sino todo el Líbano, Altos del Golán, que es una buena parte de lo que es Siria, terminar definitivamente con los palestinos que todavía están en sus territorios. Gracias por nombrarlos. Pero, los palestinos claro, habían quedado en el silencio por lo menos estas últimas horas, y les recuerdo que se acaba de aprobar una ley en Israel de pena de muerte a quien... es decir, una ley más bien que exime, ¿no?, de culpabilidad a quien mate a un palestino, ¿no? Entonces ahí no hay pena, es una locura. Pero el ministro Ben Gvir, que es una figura, yo creo que es la figura más cruel que tiene la política internacional en este momento, incluso aún más que Netanyahu. Esta mañana estaba feliz porque decía, les hemos quitado los derechos, les hemos quitado los alimentos a los palestinos que están en las cárceles, ya no tienen derecho a nada. Se legaliza la pena de muerte para los palestinos.
Estoy específicamente encapsulando pena de muerte para los palestinos y ninguna posibilidad de pena de muerte para un israelí que mate a un palestino. Me dirá que estoy caricaturizando, pero este es el núcleo de la ley. Este es el núcleo de la exacto. ley. O sea, y además eso hay que sumar una serie, digamos, de rupturas con lo que se llama el derecho internacional humanitario, ¿no? Con una norma que tiene que ver con derechos humanos a nivel internacional, y ahí hay que decirlo. ¿Por qué Israel puede hacer todas estas cosas? Es porque Israel no ha suscrito ninguno de los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Ojo ahí. O sea, no solamente es esto anecdótico de que todo el mundo en la ONU calificó como uno de los peores crímenes la esclavitud, menos Estados Unidos, Israel, y no voy a decir otros países. Pero no es anecdótico. Ellos nunca han firmado, nunca han aceptado estas normas. Países que, yo sí voy a decir, Argentina. Argentina en este momento está siguiendo con abstención de otros países que no van al punto de Argentina decir yo voto con Estados Unidos y Israel, pero dicen yo me abstengo porque calladito me veo más bonito. Exacto. ¿No? Países Bueno, hay en la una región. explicación política ahí también, ¿no? Primero, una histórica y la otra política. Hay que ver que, por un lado, Irán perpetró los dos atentados más graves de la historia argentina, ¿no? El atentado contra la Embajada de Israel y el atentado contra la AMIA, que es una organización judía, una mutual judía, y murieron cientos de personas y gente que iba caminando por la calle salió volando por el aire, rompieron todo. Eso fue Irán, este régimen. Eso por un lado. Y segundo, Estados Unidos le salvó la cabeza a Milei porque le iban a dar un golpe financiero y bueno, le salvó la cabeza. Eso le permitió pero la a Milei. alianza no solamente tiene que ver con ese comillas golpe financiero, tiene que ver con una alianza que data de antes, ¿no? O sea, Trump ha apoyado a Milei por fuera. Y Milei a Trump, hay una alianza ahí. Un dato curioso. Pero esos dos son dos datos concretos. Sí, ¿no? Otro dato, hablando de derechos humanos, ¿no? Ni el apartheid en Sudáfrica, si lo recuerdan, permitía pena de muerte para una etnicidad, ¿no? Esto da cuenta de la radicalización de esto, ¿no? Pero sí, el apartheid es un buen ejemplo, muy buen ejemplo, porque es el único caso de la historia donde la esclavitud y la discriminación, la segregación racial era por ley. Sí. Y esto es una cosa bastante, esta iniciativa es bastante parecida. Claro, nos vamos un poquito más atrás, sin embargo, y hacia ahí va mi argumento, digamos. Ahora sale la noticia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos que trabajan en Palestina desde hace más de 4 décadas señalan que es, digamos, el cherry del helado, porque ya existía legislación apartada para palestinos, y no solamente para los palestinos que estaban en Gaza, para los palestinos que estaban en Cisjordania, que también eso ha roto, digamos, una solidaridad dentro de ellos. O sea, es algo sumamente cruento, incluso cómo las leyes han sido utilizadas para romper esa solidaridad dentro de la población palestina. Y, por ejemplo, dentro de este régimen especial, podían tomar presos a niños de 6 años. Sin una orden judicial. De hecho, en las cárceles palestinas hay un montón de personas que están sin pruebas, sin una orden, o sea, que estaban en la calle, estaban haciendo cualquier cosa que se les ocurra y entran. No solamente eso, sino que aquellas personas que mueren dentro de las cárceles, y eso está documentado, no es que yo lo esté inventando, está documentado, aquellos presos que fueron condenados o que llegan a morir, supuestamente, incluso muertos, terminan purgando su condena. O sea, entregan los cadáveres de esas personas 5, 10, hasta 20 años después. Entonces no es solamente la cárcel para esas personas, sino para las familias que esperan durante décadas que les devuelvan los cuerpos. No hay que olvidar que en muchos de los acuerdos que se llegan, digamos, con Hamas y todo eso, también está la devolución de cuerpos, porque es por lo menos tener la paz como familia de enterrarlos.
la importancia, ¿no? Exacto. Yo ordenaría un poco la charla sobre el tema. Primero, esta es una guerra que se desata de una manera sorprendente. Un día nos enteramos que Estados Unidos ataca a Irán. Esto fue hace 44 días, el 28 de febrero. Ahí hago una precisión, no es cualquier día. Es bien interesante ver eso porque un día antes estaban en negociaciones precisamente sobre el programa nuclear. Todos analistas, informantes, toda la gente que estaba cerca decían, los iraníes iban a firmar, porque no tienen una bomba atómica, no tienen nada, iban a firmar que vayan a ver las instalaciones y todo el mundo tranquilo. Es al día siguiente que se ataca, y no hay que olvidarlo, lo que se ataca no ha sido una infraestructura militar, ha sido un colegio de niñas además. Pero, ¿no? Entonces, perdón, sigue el rumbo de la guerra. Yo creo que los Estados Unidos, con toda la racionalidad que todavía le podamos atribuir a Trump, piensa, vamos a ganar. O sea, en una semana estos les ganamos, porque ellos sí sabían que no habían armas nucleares, eso es evidente. No atacas a alguien que sí tiene armas nucleares. Pero ahí, digamos, el factor sorpresa fue que los iraníes sí estaban bien armados, tenían una estrategia, pensaron que asesinaban al ayatolá, se acababa el régimen, que iba a haber una insurrección ciudadana para eliminar el régimen de los ayatolás, lo que no ocurrió, más bien al revés lo que ha ocurrido en Irán, y hay imágenes de que, por ejemplo, el lunes, cuando Trump dice, voy a acabar una civilización, porque ojo, eso es lo que él dice, Sí. no lo estamos inventando, no le estamos atribuyendo un discurso que él no dijo, voy a acabar con una civilización, ¿no? Y dijo, voy a volar plantas eléctricas, voy a volar infraestructura civil. ¿Qué es lo que hace la población iraní? Hacen cadenas humanas alrededor, mostrando un apoyo, obviamente, al régimen de los ayatolás, mostrando un apoyo a las acciones militares que estaba teniendo su país. Sí. Y del otro lado de la moneda, ¿no? Del otro lado de la moneda, dicen las fuentes que hay una movida en la que incluso China, digamos, orilla a Irán a negociar algo que le ponga fin a esa locura, porque podía pasar cualquier cosa. Mandan a Pakistán, que también tiene buenas relaciones con los Estados Unidos y que es un mediador válido para las dos partes. Se llega al acuerdo de los 10 puntos y no pasan, pero yo diría que ni 5 minutos, y los israelíes empiezan a atacar al Líbano, y en la madrugada del día siguiente de firmar supuestamente los 10 puntos y darse 2 semanas de cese al fuego, hacen la peor agresión contra el Líbano en los últimos tiempos. 100 veces golpean Beirut, 100. Son 92 muertos solamente en la zona urbana de Beirut, sin contar todo el sur del Líbano. Son más de 300 y más de 1.500 heridos de gravedad. O sea que de aquí a unos días no sabemos si van a engrosar la cifra de muertos. Entonces es ahí donde Irán dice, un ratito, el Líbano era parte del acuerdo. Israel dice, no era parte del acuerdo. Y Trump sale a las corridas y dice, no Líbano parte, no era. No era parte. Claro, no era parte. Y Pakistán, que ha sido el negociador, dice, sí, Líbano y todo el eje de la resistencia, es decir, Yemen y por supuesto también Palestina, eran parte del acuerdo de cese al fuego. Entonces, ahora, en este momento, anoche incluso, Irán ha vuelto a bombardear Israel, ¿no? E Israel ya ha movilizado tropa a pie, sobre todo tanques, en el sur del Líbano. Claro, entonces, yo decía que más allá de los mensajeros, más allá de dónde provenga la información, porque toda información es interesada, sí, ¿verdad? Es muy difícil por encontrar supuesto. una información neutral, además es muy difícil enviar a este tipo de guerras, es muy difícil mandar periodistas, no es como antes que iban los corresponsales de guerra. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia, Jorge? La ¿Por qué diferencia- antes podían ir corresponsales de guerra? No sé, yo sí, entiendo a lo que vas, que también podían ser interesados.
pero No, era otra época. No, ¿Lo dices tú o lo digo yo? dilo tú. En esa guerra, y no voy a nombrar a la guerra con Irán, sino desde que empiece el asedio contra Palestina, la cantidad de periodistas asesinados supera la Segunda Guerra Mundial. Sí, creo. Los primeros en caer, de hecho, hace menos de 10 días, han sido una pareja de hermanos que eran periodistas libaneses y los han matado mientras estaban haciendo una transmisión. Y eso es algo que Naciones Unidas y todos los organismos de derechos humanos y de hecho de libertad de prensa señalan, ¿no? O sea, una de las razones por las cuales existe cada vez menos información in situ es porque cada vez hay menos periodistas. Y yo Pero iría, bueno, y yo iría repasemos, un porque yo poco digo- más allá. Voy a desordenar un poquito más Sí, para sí. que luego Jorge ordene, Sí. que me parece que es útil. Pero para terminar de despeinar esto, yo creo que no solamente tiene que ver con las y los periodistas de guerra que ya no tienen seguridad. Tiene que ver con una guerra que, a diferencia del pasado, por lo menos del reciente pasado, en nuestra historia última, no se respeta ya ni el derecho a los civiles, Exacto. a las mujeres, a las niñas y los niños. Es que no hay reglas. Exacto. Es decir, No hay esta reglas. es la selva. Estamos en un tránsito. El mundo ha perdido las reglas. No vamos a Totalmente. esperar que haya reglas en una guerra como es la de actual. Hay principios. Pero aparte otra cosa. Hubo principios. Claro, yo leía ayer y algo adelanté a Tocatlián, que es un talento en materia de geopolítica, es un profesor universitario argentino que escribe en Clarín. Hay guerras, hay dos tipos de guerra. Hay una guerra convencional, que es la que encarnan dos países. Se enfrentan dos países en una guerra, se declaran la guerra. Acá no hubo declaración de guerra, hubo misiles directamente. Y la otra es una guerra internacional donde participan muchos países y potencias. Y básicamente se respeta el derecho internacional en ese tipo de guerra. Así es. Acá no hay ningún tipo de No, derecho. ninguno. Pero bueno, vamos a hacer una Perdón, pero no es acá, es en este momento de nuestra historia. del mundo. Eso. Del mundo, de la vida, nada se respeta. Por eso yo siempre pongo el ejemplo, con Claudia, que un día lo discutimos, cuando la policía ecuatoriana entró, invadió la Embajada de México en Quito y se llevó a Jorge Glass, que era un vicepresidente que estaba enjuiciado por 10 años, tenía que estar en prisión domiciliaria, primero pugnó por la prisión domiciliaria y luego se lo chuparon para llevárselo a México y liberarlo, porque esa es la verdad. Él es- Asilarlo, no es liberarlo. México tiene una tradición de asilo, y había dado Sí, pero asilo. él, ¿ah? sí, pero él no tenía por qué ser asilado. Él era una persona que Eso estaba se condenado en eso se Ecuador. puede discutir luego entre países, pero una embajada, esa casa que es la Pero residencia o la embajada... Nadie discute esto. Es decir, ahora no puede venir México o cualquier otro país y llevarse a una persona que está condenada, ya juzgado y condenado, en Bolivia y que está purgando prisión. No puede venir, sacarlo y meterlo en la embajada y decir, no, yo le doy asilo. No, eso no se puede hacer. Pero una vez, eso se puede discutir, pero una vez que la persona está ahí, esté o no esté, no pueden venir fuerzas del país en cuestión a invadir una embajada. Sí, es bueno, decir, a esto voy, puede, porque lo hizo y no pasó nada, porque ya no hay reglas. A esto voy. Pero bueno, vamos a ordenarnos. El 28 de febrero, inopinadamente, Estados Unidos, asusado por Israel, porque esto es como en el colegio, ¿viste? Sí. Cuando vos le querés dar la viaba a aquel que está allá, pero no te animás, y le decís a tu amigo que es más grandote, y decís, mirá, aquel habló mal de vos, y vas y dásela. Entonces, eso es lo que ha hecho Israel. La guerra es de Israel contra Irán. Lo arrastró a Estados Unidos. Esto, más allá de cómo vengan las informaciones, esto es real. es el núcleo. Este es Sí. el núcleo. Israel, ¿cómo se llama? Convence a Donald Trump. Estados Unidos ataca a Irán en un momento que Irán, que es un régimen oscuro, tampoco vamos a creer que el régimen de los ayatolás es una democracia maravillosa. No lo es. Yo no conozco, de hecho, democracia maravillosa. Pero bueno, ha logrado, toda esta torpeza norteamericana ha logrado que el mundo se solidarice con Irán. Pero claro. Que el pueblo que estaba en contra de Irán, porque ellos aprovecharon que había muchas protestas internas contra el régimen de los ayatolás, que el pueblo se uniera
con los ayatolás en defensa del país contra los agresores externos. Paralelamente, en Estados Unidos también, estas marchas masivas han logrado quitarle legitimidad y han debilitado al Claro, han oficialismo. debilitado tanto Claro. que ahora las elecciones de medio término en noviembre, Trump, que iba a ganar hasta hace unos meses atrás, ahora ya no se sabe si va a ganar. Sí. Pero bueno, Estados Unidos en un momento, porque lo dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, que renunció, mandó una carta extraordinaria y dijo que no había ningún motivo en este momento en especial para atacar a Irán. Y Estados Unidos fue y atacó. Dijo que era una guerra que iba a durar 24 horas. Lleva 44 días. 44. Sí. Mientras y puede tanto, que se extienda más. Mientras tanto, hay silencios incómodos. Naciones Unidas, que habla con la boca chica, que no hay ningún elemento que valide una eliminación de una civilización, lo dijo así en un tono más bien bajito, y ahora llega Nadia y nos dice que el Papa también entra en este baile, Nadia. Claro, Todos. porque el Papa se quejó de la declaración que comentó Nadia, que iba a desaparecer una civilización, y León XIV dijo nadie tiene derecho a eliminar a una civilización. Pero bueno, sigamos ordenándonos un poco. ¿Cómo se llama? La guerra que iba a durar, el ataque que iba a durar y que iba a destrozar Irán y sacar a los ayatolás en 24 o 48 horas, lleva 44 días, no se ha resuelto, se firmó un tratado débil ¿cómo se llama?, de tregua de 2 semanas, ya no funcionó el primer día. ¿Por qué? Porque Israel lo violó al atacar otra vez en Líbano, y bueno, ahora hay en este momento 800 buques, lo que primero eran 200 buques petroleros varados Claro. en el Golfo Pérsico, ahora son 800, y van a seguir aumentándose. ¿Por qué? Porque la producción no puede detenerse. Además, Lo que sí se va a detener es el flujo distributivo. ¿Por qué? Porque no hay más barcos para llegar, tampoco pueden entrar los barcos. Y si Irán no levanta esas restricciones, ahí lo tenemos. Hay pero ahí 800 también, ojo, ¿no? No pueden O sea, pasar los barcos. Miren este Vamos a titular hablar de Clarín. eso iba a Hay decir. 800 buques varados pese a la tregua. Irán volvió a cerrar el estrecho, dice Clarín, el estrecho de Hormuz por el ataque de Israel al Líbano. Es hermosa la redacción, ¿no? Claro, Porque o sea, tendría que ser, claro, por el ataque de Israel al Líbano. Exactamente, Irán cierra debido el- a, pero no, claro. pero claro, es Irán que Claro, cierre el ellos estrecho, cierran, ¿no? O sea, exacto. acá el cómo lo dices también Por supuesto. importa, ¿no? Mucho. No, pero igual está bien el título. Podemos objetar algo, pero no lo Bueno, veo. No lo veo podemos tan ahí mal. debatir. Pero Eso es la realidad. sí. Podemos cambiar. Porque no da la causa inicial, ¿no? Está es bien, decir, eso lo podemos Claudia cambiar. le da un puñetazo a Nadia. ¡Oh, qué mala Claudia! Se olvidaron decir que antes Nadia Yo empecé, claro. me había dado 2 puñetazos previos. Claro, pero de todas maneras no creo que sea un título demasiado interesante. No, Pero se podría, sería interesante ver cómo relata la prensa el conflicto. Sí. Desde antes, ¿no? Desde hace 3 años verdad. ya. Porque Sí, es pero de como todas que maneras palestinos y tenemos que libaneses entender- mueren. No sabemos por qué, ¿no? Tenemos Y que ahí entender chiquito que nos hay dicen. medios internacionales, no son 1000, son 20 que no pueden falsear la verdad así porque sí. No falsear la verdad, pero hay maneras de presentar a los actores, los verbos que se Totalmente. eligen. Sí. No es lo mismo capturar al presidente Maduro que secuestrar al presidente Maduro, que extirpar al presidente Maduro, ¿no? El verbo, solamente el No, verbo no. ya Sí, sí. importa. Pero bueno, Pero- para ir a lo nacional, Yo me creo acuerdo, que hay que- acá hay vamos un titular, hacia me lo acuerdo Luisana. perfecto, cuando fue arrestado el expresidente Luis Arce. Sí, y que el ya fue titular era, capturado. Cae Arce, Sí. pero cae Ah, sí, Marcet. Sí, sí, Arce sí, no cae, sí, es aprendido. completamente. Entonces, eso sí que me parece un poco o muy errado el verbo Sí, o, sí. o muy interesado. Pero en general, cuando vos hablas de ciertos medios internacionales que son muy potentes, sí, te puede no gustar el titular, ahí habría que darlo vuelta, Completamente. pero en realidad
Eso es lo que está pasando. En el periodismo yo creo que el diablo está en el detalle, ¿no? Hay que leer entre líneas. Pero bueno, yo les decía que no se olviden que hay que volver a Bolivia para ver un par de temas más, así que... Sí. Pero no, pero podemos ir... último como corolario, ¿no? Sí, de lo que acabamos de hablar. Yo creo que esto no está resuelto. ¿Por qué? ¿Por qué no está resuelto? Porque Israel no está satisfecho en esta comilona. Claro. Le falta más. Claro. Israel quiere más, quiere más territorio, quiere más poder, quiere más destrucción, y aparte otra cosa, hay un tema central que es parte de este acuerdo de 10 puntos entre Irán y Israel / Estados Unidos. Estados Unidos es lo que en la mafia se llama el martelo. ¿Qué es el martelo? El tipo al que le dicen aquel juez y va y lo liquida al juez, el que hace el ajusticiamiento, ¿no? Pero el padrino está en la casa, el padrino no va y lo mata. Entonces, a lo que voy, el tema en cuestión es el enriquecimiento de uranio. Israel no va a parar hasta que se elimine ese enriquecimiento de uranio de parte de Irán. Los recursos. ¿Qué dices, Nay? Yo creo que de fondo no era, bueno, eso los primeros 2 días se lavó lo de la democracia y todo eso, no es. Son recursos, estamos hablando de uno de los depósitos más grandes del mundo de petróleo, primero, antes todavía que el uranio. Estamos hablando de ingentes cantidades de petróleo en un mundo que cada vez utiliza más y en un mundo en el que cada vez hay menos. O sea, cada vez el problema de la gasolina a nivel mundial es un problema en Europa en este momento, y eso también es una de las razones por qué la OTAN, muchos miembros de la OTAN, es como que están reculando en el apoyo a los Estados Unidos. No es por una cuestión de corazón ni nada, sino que están más cerca. O sea, se les están subiendo los costos, son un montón de factores más económicos y políticos que tienen que ver con una política interna de cada uno de estos países. Eso es innegable. O sea, el control de las fuentes de producción de petróleo es importantísimo para los Estados Unidos, que han retrocedido además, ¿no? Tenían 27 bases militares distribuidas por el Golfo Pérsico. Si le hacemos caso a los iraníes, ya no queda ninguna. Si le hacemos caso a los norteamericanos, todavía están, pero un poco maltrechas. Sacaremos la información de los dos y diremos que por lo menos la mitad ya no existen, ¿no? O sea, mezclamos la información. Sacaremos el petróleo y nos acordaremos de Venezuela también, con lo ocurrido desde enero, ¿no? Y eso es o sea, algunos analistas dicen que ya desde el momento en el que toman Venezuela, ¿por qué la toman? Toman la producción de petróleo de Venezuela, y ahí también se muestra que no le incomodaba mucho el régimen de Maduro. Lo que le incomodaba era que no hacía cosas con él. Ayer lo dijo Amparo Valliviana acá, claro, ¿no? ¿Qué pasó con las elecciones, el conteo de votos, Corina Machado? ¿Quién recuerda esto? Sí, y además, y a eso sumo, o sea, los grandes aliados de los Estados Unidos en el Medio Oriente son dictaduras también. Si no de los ayatolas, son familias reales, son igual dictaduras, que son igual de oscuras, pero y de ver, todo. No voy a defender estos regímenes, pero lo que te digo, son países que se manejan distinto a los nuestros. Pero en eso también entraría ¿Y quiénes son los nuestros? ¿El occidente? ¿Hablamos de los países occidentales o de la América Latina? Eso sería hermoso. Yo creo que da para mucho ver quiénes somos nosotros, ellos, nosotros. Nosotros tenemos que decir a Qatar cómo tiene que ser el gobierno de Qatar. Pero por supuesto que no. Pero eso es a lo que me nadie voy. debería decir cómo hacer el gobierno, Exacto. ¿no? O sea, la soberanía de cada país también es algo que se está dejando ahí en el camino, y pienso en América Latina, pienso en África, pienso en los países del mundo. Exacto. Y en estas desigualdades, ¿no? Y yo creo que justamente cuando quitamos esta retórica, digamos, de lo bueno, lo malo, y todos tienen que, ¿no? Quitamos la retórica de arribita, de nosotros somos los buenos y vamos a acabar con los malos, queda justamente esta capa de las razones reales del conflicto. Petróleo. No sé si tanto quedarse con el uranio, porque sacarlo sería un problema. ¿Cómo sacas eso de ahí para llevarlo a los Estados Unidos? Es que de desarmarlo, porque con el uranio llegan al poder nuclear. Ahí vamos, claro, ahí el control perfecto, que no desarrollen una bomba, está todo bien. Pero creo yo que la cuestión geopolítica pasa más por controlar esta parte. La otra vez teníamos nuestro mapa, ¿no?
que es realmente el corazón dentro del Asia, que hace la conexión con Europa, con Rusia, con China, con toda esta parte, y quien se quede con eso también perfectamente puede hacer que el petróleo suba o se le sube el petróleo a China, que en realidad es tu contendiente principal. El contendiente principal no es Irán, es China. El principal comprador de ese petróleo. Exactamente. Entonces, controlas eso, controlas la economía china y de cierta forma... Desaceleras. Eso me encanta, desaceleras la economía china y por el otro lado ya eres pues una cosa así mamotrética que le puede hacer así básicamente a Rusia. Entonces creo yo que es un interés más geopolítico y que realmente es más retórico el tema de la bomba atómica, porque no nos olvidemos, la anterior vez habíamos visto... Es muy probable que sea comercial. Exacto, que Ali Khamenei... Todo esto que acaban de decir saca a flote los actores clave. Ya no solamente es Israel, Estados Unidos, Irán, es Estados Unidos con su Israel o su Israel con sus Estados Unidos, es China, es Rusia, es recursos latinoamericanos, es Europa en un debilitamiento, también lo habías dicho tú, Jorge, y yo le doy vueltas a este tema. ¿Dónde está Europa por fuera de sus comunicados? En un mundo occidental donde Trump se da la vuelta y a unos les dice, bastardos, van a conocer el infierno, y al otro día va y lo callea a Macron. O sea... Europa cerró las puertas y la ventana está adentro, esperando que todo termine para después abrirla de nuevo. Europa no va a hacer nada. Pero lo digo aquí. Pero el día de ayer Trump, o sea, aparte de ay, por favor, o sea, ha querido amenazarlo al Papa. Ya bueno. A ver, cuéntanos, yo me perdí. Sí, eso. lo del Papa a mí me parece muy interesante. Bueno, creo que como mayoría católica y todo, pero por la figura misma, y estamos viendo, ¿no? Dice, el Papa León lanzó una dura reprimenda a Trump. Dice. El primer pontífice nacido en Estados Unidos ha hecho un llamado constante al diálogo en Medio Oriente. Se refirió a las amenazas de Trump a Irán como verdaderamente inaceptables, entre comillas. Exactamente. Y sumo a eso porque es un tema que a mí me llama muchísimo la atención. O sea, cómo desde el anterior Papa, desde el Papa Francisco, va hablando justamente de la necesidad de un alto al fuego para, sobre todo, Palestina y Líbano, ¿no? Sobre todo. Entonces el Papa dice, es una guerra injusta, todo esto, dice claramente, Dios no está con nadie que vaya a ir en contra de otra persona, así, ¿no? Y en Semana Santa fue taxativo, en Semana Santa incluso saludó en árabe, o sea, hay ahí una línea muy clara del Papa, pero... ¿Te parece positiva? A mí me parece bien. Sí. Porque pasa que yo estoy tratando de comprender al nuevo Papa. Yo me enamoré del Papa Francisco porque es latinoamericano, argentino, porque cambió la iglesia, porque fue un personaje que a mí me conquistó. Por eso con el nuevo Papa estoy como que mirándolo. Él es de hecho una figura que es un poco más reservada que el Papa. Bueno, obviamente el Papa Francisco a nosotros nos compraba y todo, ¿no? No es que sea malo este Papa, no tiene el carisma que tenía... Pero no es pecado. Francisco. No es pecado. Sin embargo, en muchas cosas y sobre todo con Medio Oriente está siguiendo la misma línea, ¿no? Que a mí me parece bien. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que se quiere mostrar a los buenos y los malos, él muestra y agarra y dice, no hay ni buenos ni malos, aquí todos hijos de Dios, que me parece bellísimo. Y hay una cosa además, que no aparece mucho en las noticias, va a ir al Líbano. Ya estaba planificado y le vuelven a preguntarle, ¿va a ir? Y él dice, sí, claro que voy a ir al Líbano. Ese sería un mensaje muy fuerte. Pero claro, porque además no olvidemos, las comunidades más antiguas del mundo están en Palestina y en Líbano, católicas, ¿no? Y de hecho que este León XIV sale del riñón de Francisco. Claro. Era uno de sus entonces, hijos pródigos. Exacto, entonces... Con vibra latinoamericana también, ¿no? Claro, peruana. En el Perú. No sé, 24 años en Perú. Exactamente. Bueno, ahí sí podemos decir es más nuestro. Sí, verdad. ¿No? Verdad. Entonces, él está teniendo una línea dentro de la figura que él puede ser, que es realmente una figura más moral y ética, más allá de lo religioso, es una figura moral y ética que dice un ratito, aquí no me metan a Dios en esto,
O sea, por favor, dejen de usar a Dios en una cuestión que es una cuestión absolutamente bélica. Y ahí es donde la administración Trump llama al delegado papal en los Estados Unidos, básicamente para amenazarlo y para decirle que no se olvide del papado de Aviñón, que es cuando Francia ataca al Papa en 1350, si mal no recuerdo, no soy buena en historia medieval, pero ahí ya uno dice, a ver, un ratito, o sea, como que las cosas dentro de la administración no se están organizando bien. También el día de ayer amenaza nuevamente a la Unión Europea y dice, si ustedes no están aquí, después no digan que yo esté para ustedes y voy a tomar Groenlandia. Retome el tema de Groenlandia. Lo volvió a decir. Exacto. Entonces ahí, más allá de tratar de entender en qué piensa Trump, hay que ver qué es lo que está pasando al otro lado. Algunos demócratas, bueno, varios demócratas, pero también algunos republicanos ya están llamando al artículo 25, creo, ¿no? Sí, el artículo 25, la enmienda 25, que justamente dice, bueno, es una norma que permitiría sacar al presidente de la presidencia básicamente por ser incapaz de seguir ahí. Por incapacidad, sí, eso creo que está en todos los países. Insane. Pero yo digo una cosa. Solo que en Perú, por ejemplo, se ejecuta 2 veces al Pero día. esa norma. En el Es una Ecuador creo que tontería. fue por De hecho, ya Abdalá hay que hablar, Bucaram Perú y va a cosas tener por el elecciones, eso otro Claro. tema. Sí. Pero digo, hay un negocio para hacer, si quieren, yo las invito como socias, yo 50%, ustedes 25 y 25, una cosa justa. A ver, Hay que conseguir, ¿no?, compilar todos los tweets de Donald Trump y publicarlo para la Feria del Libro. sí, Es un hit. sí, yo me compro eso, sí. Sí. ¿No te parece? No sería Pero mala bueno, idea. y Buena idea. Lo último y cerramos porque hay cosas locales. No, yo estoy pensando, digo lo siguiente, propongo, para que nos ordenemos. ¿De qué? ¿Qué les parece si seguimos con el panorama? Sí, porque además nos dice que hay 5. Inés, que acá Es la que manda. es la que manda, nos dice que quedan 5. Acá la dueña del programa es Inés, Yo nosotros cobramos el sueldo, ¿no? Me niego a dejar 5 minutos para el gobierno de Rodrigo Paz, lo que están haciendo con la ley 157, caso Revilla, Tribunal Supremo Electoral, gasolina, lo que les van a pagar o no les van a pagar a los propietarios de los vehículos. Me niego a poner todo eso en 5 minutos. Propongo, respiremos, terminemos lo internacional y mañana volvemos a invitar a Nadia, ¿te parece? Y Nadia, hacemos toda la parte nacional mañana. Encantada, ¿Sí? claro Súper. que sí. Entonces, Claro que sí. seguimos con lo Sí, internacional. yo digo, para mí es un tema, hay 2 temas. Por el lado de Israel es una cuestión de seguridad. Quiere destruir Palestina, destruir a Hezbollah / el Líbano. Seguridad y el gran Israel, Jorge. Bueno, el y gran luego Israel. Irán, que es el gran golpe, porque Irán es la gran amenaza israelí, ¿no? Entonces, se despacha con eso, bueno, se siente satisfecho después. Pero para Estados Unidos es un tema completamente comercial. Sí. ¿Y por qué? Porque está en contra de China. Claro. Esto está claro. China le ha quitado el poder manufacturero a Estados Unidos. Todo se fabrica en China. Lo que antes, vos decime que cualquier objeto que hayas comprado, un anteojo, un zapato, un auto o lo que fuera, que diga Made in USA, o sea, Estados Unidos. No hay más. Hace 30 años o más que ya no hay nada que diga Made in USA. Y todo dice Made in China, China. Entonces, eso es la pelea de Estados Unidos. Y ustedes fíjense lo que lo corrobora. Que Estados Unidos no tiene ningún problema con Rusia. Con Rusia no hay, como decía mi nene, con Rusia no hay ningún problema. Estados Unidos no tiene ningún problema, ¿por qué? Porque Rusia no es una amenaza comercial. Sí, y yo vuelvo a ver, sin querer quedarme en la personalización, porque estamos hablando de países, de escenarios, finalmente de movimientos geopolíticos, pero no hay que perder de vista la personalización que imprime Trump, ¿no? Llega Trump, se peina o se despeina y les dice, ustedes bastardos se van a acabar esta noche. A Claudia Sheinbaum me dice, me gusta esta chica. A Milei le dice, bien, qué simpático que es Milei. Se da la vuelta y a Sánchez lo callea y le dice que no quiere saber de España. Se da la vuelta, es decir, en una
interlocución muy personalizada, se manda cada cosa que yo me Totalmente. pregunto cómo va a reaccionar Europa, por ejemplo, que va a hacer España respecto de cómo se hace tratar con Estados Unidos. Bueno, y en el caso de España Sí. hay una cosa bien interesante. Ayer había una imagen, ¿no? de la foto de la OTAN. Todos ya estaban ahí para la foto juntitos en cardumen. Y Pedro Sánchez, como bueno, me es bastante simpático, tengo que decirlo, como el mejor de los modelos, entra despacito y se va a un lado. Y eso es visualmente lo que está haciendo España. Va a cerrar la embajada que tiene en Israel y va a reabrir la embajada que tenía en Irán. Eso es muy interesante. Y también Qué ha buen dicho, dato. nosotros no vamos a permitir que ninguna tropa ni ninguna cosa de los Estados Unidos pase aquí para meterse en el conflicto. Con nosotros, no. Y lo está diciendo y está además públicamente poniendo, digamos, la cara. No sé si eso le suma, le resta ni nada. Nosotros estamos muy, muy lejos de España para decirlo, pero está marcando línea de lo que es para él en este contexto. Macron, más calladito, que al principio era como más afín a los Estados Unidos, está marcando también ya una ruptura. Ha sacado todo el oro que tenían los Estados Unidos, lo ha llevado a Francia. Eso es muy interesante también, es sumamente interesante. En el caso de Alemania, bueno, ayer ha recibido un jalón de orejas que a mí me parece, pero... ¿Quién a quién? O sea, A ver. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, que se llama Abbas Araghchi, bueno, estaba hablando, obviamente es una persona, él muy aplomado, pero ayer sí se lo veía visiblemente consternado por lo del Líbano, hablando de estos hechos, pero agarra y dice, claro, nosotros no podemos esperar que alguien venga a decir que esto está mal, porque como dijo el canciller Merz, ¿no? Que hace meses dijo, hay que apoyar a Israel porque están haciendo el trabajo sucio. Por supuesto que se le fue todo el mundo encima, trató de salir de sin paz y no sé qué, bueno, ya lo dijo. Y Abbas Araghchi ayer agarra y retoma y dice, claro, como están haciendo el trabajo sucio, van a dejarles hacer el trabajo sucio si es que no les ponemos un límite. Entonces, Merz está totalmente desprestigiado, primero porque no tiene, Alemania va económicamente hacia abajo, ¿no? Totalmente. Y todas las noticias que llegan de Alemania es que cierra una planta un día en Hamburgo, mañana cierra otra planta en un laboratorio ¿cómo se llama? En Múnich y así. Y Merz, el canciller actual de Alemania, fue un altísimo ejecutivo de la empresa que es la mayor fabricante de armas del mundo. Exacto. Entonces, no se olviden, realmente no tiene un gran pasado, ¿no? Sí, y tratando de encontrar, yo sigo en la personalización, no se olviden de Jeffrey Epstein y las fotitos y los videitos y quienes están implicados, desde las realezas europeas hasta actores políticos, hay un tema ahí. Bueno, yo no tengo ninguna foto con Jeffrey Epstein, quiero aclarar. Sí. Acá nos manda Inés, miren estos titulares últimos, con esto vamos cerrando. Unión Europea, Israel, la adopción de la ley de pena de muerte por la Knesset israelí exige medidas urgentes de la Unión Europea, declaración conjunta, hay una declaración. Trump afirma que toda la civilización morirá esta noche si expira el ultimátum a Irán. Israel llevó a cabo el mayor ataque contra la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en Líbano. Y así, Reporteros Sin Fronteras señala el 2025 como el año más mortífero para los periodistas. No mueren, los matan. Y así estamos. Sí. Bueno, entonces vamos a una pausa. A hacer un alto. Un alto y mañana nos ordenamos otra vez. Ahora yo voy a hacer la de Jorge. Voy a organizar la charla. Creo que hemos dado una interesante vuelta y te lo agradezco muchísimo, Nadia, porque hay muchísimos datos que completan este rompecabezas del horror que estamos viviendo. Mañana volvemos a nuestro pueblo, a nuestro amado país, y hablamos de leyes. Perú también. Perú, ¿por qué? Porque el domingo hay elecciones en Perú. Yo tratando de ordenar y quieres volver a lo internacional, pero es verdad, Perú. Yo creo que en Perú las encuestas de Ipsos, podríamos mandar a Ipsos a Perú,
y tendrían que Tenemos tener colegas dos preguntas. en Perú para convocar y Una, luego hablar de Bolivia. Claro, una, ¿quién gana las elecciones? Y segundo, el que gane, ¿cuánto dura? Eso tendría que ser las dos Sí, preguntas. es un tema. Perú tiene esa paradoja, ¿no? Funciona, pero con muchos obstáculos en lo político, muchas irregularidades. Los presidentes, yo no deseo ser presidenta de Perú en mi próxima vida porque es muy complejo. Y el autopista económico que funciona en otra lógica, ¿no? Para que tengan una idea, es el país que mayor crecimiento tiene en América Latina. Perú. Bueno, hablemos de Perú, pero La mañana... economía va y totalmente Rodrigo a Paz, contramano de la política. Bueno, hablemos también de Rodrigo Paz, preparemos un balance político y veamos de manera más focalizada caso Revilla. De repente hay noticias hasta mañana, el Tribunal Supremo Electoral y los actores del Tribunal Supremo Electoral, la ley 157, la gasolina, el gas, el boliviano, las tarjetas de crédito, podemos volver, pero un balance más político. ¿Está bien? ¿Listo? Está bien. Muy bien. Entonces, Nadia, mañana Muchísimas otra vez acá. Bueno, 10:30 hasta mañana, estamos feliz. acá para nuestra... El segundo tiempo. Para nuestro tiempo de la mañana y de la noche. Vamos a una pausa porque tenemos un consejo súper útil para usted. Ya volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuvieron uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Gota Uma, Alto Texas, Buenos Aires. Bueno, volvemos a la guarida. Consejo importante, yo quiero reiterar que estamos esperando la mega tormenta, ¿no? La mega tormenta de Proden. De Prodem. 4 de mayo, ¿Cuántos días faltan? 26. 26 días para el 4 de mayo. Yo estoy esperando el Día del Trabajador y Jorge está esperando el día Del sorteo. del sorteo de Prodem, porque es 1 millón de bolivianos. Ahí está nuestro amigo de Prodem que está pidiendo un paraguas grande, grande. ¿Por qué? Porque cuando llueve en Prodem ganan todos y ahora sí que vamos a ganar. Es 1 millón de bolivianos que se están distribuyendo en 20 premios, cada uno de 50.000 bolivianos. ¿Por qué estos 20 premios? Porque la idea es dividir entre el área urbana y el área rural. Los premios se van 10 premios para el área urbana, 10 premios para el área rural. Total 1 millón de premios. Lo habíamos dicho al inicio del programa. Lo repetimos. ¿Por qué? Porque usted puede ser parte. Sí, yo no tengo nada que ver con Prodem, no tengo cuenta. Ahora puede tener que ver con Prodem, puede abrir una cuenta. ¿Qué se necesita? ¿Cuánto se necesita para abrir una cuenta? 50 bolivianos y 100 para participar. Así es. Es súper fácil abrir una cuenta en todas las agencias que tiene Prodem. ¿Nadie tienes cuenta en Prodem? Todavía no. Todavía Pero no, la voy pero a es abrir, súper fácil. la voy a abrir. Yo no le digo nada, ¿para qué? Es un contra. Claro, más gente que participa. No, Lo Nadia, dicen tienes que tanto. abrir tu mejor no. No le vigile que después se te hacen contra.
No hay que avivar giles, eso es muy argentino. Avivar Bueno, Nadia, giles, ¿qué? en cualquiera de las agencias se puede abrir una cuenta. ¿Qué se necesita? Sencillamente el carnet de identidad y 15 minutos, como mucho, 15 minutos. Yo he abierto mi cuenta rapidísimo. He puesto primero los 50 bolivianos para ver cómo era el asunto. Abrí mi cuenta, registré mis huellas, todo bien con Prodem. Y después, al día siguiente, puse 50 bolivianos más con 100 para participar de este sorteo. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no pusiste 100 directamente? Primero para ver cómo funcionaba la apertura de la cuenta y después puse los otros 50. Juan Seguro vivió 1000 años Tal y es cual. seguro tener una cuenta en Prodem. No hay que comprar tickets, no hay que participar, no hay que llenar un cupón, nada de eso. ¿Qué se ríe, Jorge? Mata de... Que no vaya a ir Nadia y ponga 50, el otro día va a 50. Poné 100, Nadia, de una. Es seguro. Es que yo he mirado el camino por ustedes. Ahora sí ya les puedo decir con toda seguridad, ponen los 100 bolivianos y se aumenta 100 y se ahorra, Claro. participa de este sorteo. Pero además, cuando uno ya tiene más ahorritos, puede acceder a un DPF, ¿no? Que Claro. es interesante también. En Prodem. DPF, eso, yo, las dos cosas me gustan, los dos temas de Prodem, porque lo del sorteo es sensacional, Sí. te lo digo de verdad. Y vamos a estar el 4 de mayo, ahí, 14:30, en Plaza Baroa, porque es el sorteo... Acompañado de un ambiente festivo. Es hermoso, Sí, ¿verdad? ¿no sabes? Está el animador, que es Oscar Romero, Roger Flores y Vanessa Sandoval, que están siempre aquí con nosotros, que son, digamos, un poco quienes conducen. Anima Oscar Romero, conducen el sorteo desde la parte, digamos, operativa, ellos dos. Y después están un fiscal de ASFI y una notaria, y hay una hinchada, que cada uno que gana empiezan a hacer ¿cómo se llama? Sí. Los cánticos y demás. Y después hay unos bocaditos y están los funcionarios, los ejecutivos Los de Prodem. ejecutivos, sí. Es un ambiente totalmente festivo y una cosa muy transparente, muy bonito. Vamos muy a bonito. estar el 4 de mayo. Está evangelizado, Jorge, ¿no? Bueno, No, para... y la otra, esa es una, y la otra muy buena es el DPF, porque un depósito a plazo fijo en Prodem te da hasta el 9,5% anual. Qué genial. Es Claro. muchísimo. Sí, estos últimos minutos yo quisiera aprovechar de cerrar nuestro barrio, cerrar con nuestro barrio, porque hemos puesto en todos los minutos de análisis junto a Nadia Guevara, hemos hablado, por supuesto, de las guerras, pero creo que hemos logrado también plantear las fichas. Estados Unidos con su Israel o Israel con su Estados Unidos, tenemos China en ese silencio y paciencia que le caracteriza, pero está el actor China, está Rusia en esa guerra de la que hoy no hemos dicho ni mu con Ucrania, está Europa con estas interrogantes que hemos planteado, está ese mundo allá al frente, que es Medio Oriente, que no conocemos en su integralidad, y estamos nosotros también, está África, que es un territorio enorme, también con intereses que no forman parte de un solo relato, y estamos nosotros con lo que ha sucedido en Venezuela, en Cuba, nuestros cambios de gobierno, ¿no? Nosotros en América Latina me da la sensación de que 5 años nos peinamos raya al medio, raya a la derecha, raya a la izquierda, y esto plantean también escenarios diferentes. ¿Se animan a cerrar con la región, Nadia? No sé si... Sí. ¿Te animas a decir algo? Sí, por supuesto. Bueno, a nivel regional, lo que tú dices, ¿no? Esto de la peinada a la derecha, a la izquierda, durante las últimas décadas más o menos habían como unos acuerdos, unos bloques bien establecidos. Los últimos 2, 3 años, en realidad, eso se empieza a resquebrajar, queda como, voy a seguir usando la metáfora, los peinados a la derecha, que van sumando cada vez más, y los peinados hacia la izquierda, que son cada vez menos, ¿no? Lo que está reconfigurando este escenario de alianzas, de acercamientos entre algunos gobiernos y otros, pero que también está marcando unos cambios de paradigmas económicos dentro de los países, ¿no?
que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, estamos viendo cómo muchas de las cosas que estaban establecidas en los anteriores años se están, bueno, resquebrajando, hay nuevas normas. Hay un giro. Un giro enorme. Sí. Nuestro relacionamiento, por ejemplo, que a mí me parece un tema que es muy interesante de ver, cómo nos estamos acercando a nuestro vecino amado, desconocido, odiado, que no se sabe bien qué relación tenemos, es una relación de amor-odio con Chile, que para nosotros es vital, porque muchas de nuestras inversiones, bueno, en realidad la mayoría de las cosas que compramos entran por ahí, ¿no? Y que mucha población boliviana también vive en Chile. Entonces el cambio de gobierno también está haciendo que, bueno, son dos gobiernos que peinaditos hacia la derecha, pero que parece que no tenían muy en claro cómo se van a relacionar para el futuro, ¿no? O sea, para mí no es menor el establecimiento de esta muralla, pared, no sé ya ni siquiera cómo decirle. Pozos, ¿no? Este límite, digamos, artificial que se está poniendo en la frontera, que, bueno, desde lo mínimo, que no es tan mínimo, ¿no? Ambientalistas han dicho, o sea, saben que en esa región no vive nadie más que fauna. Entonces se va a alterar también el ecosistema, o sea, esa fauna que está ahí, le vamos a dar pasaporte, ¿no? O sea, fauna que iba de un lado al otro, ¿quién se queda con qué parte de la fauna a qué lado? Es un tema, además, muy simbólico. O sea, en la práctica, sabemos perfectamente que hasta el día de hoy ninguna barrera ha hecho que ninguna población deje de pasar de un lado al otro. Por supuesto. ¿No? Es algo más simbólico. Pero sí se están dando estos cambios. Realmente gracias, Jorge, por este apunte. De repente uno mira muy, muy lejos o muy adentro y se olvida de nuestro otro vecino, ese sí, amado directamente, que es Perú, que va a tener elecciones este fin de semana, y son unas elecciones, por un lado, históricas, porque vienen de un proceso de inestabilidad política de mucho tiempo, ya no hay muchos actores, ¿no? O sea, fallece Fujimori, todos estos actores, digamos, tradicionales históricos desaparecen y estamos frente a unos actores nuevos. Se prevé que va a ser un escenario bastante fragmentado, entonces vamos a tener otra vez un Perú que probablemente va a tener que ver cuál es su camino, ¿no? Estamos hablando también de un presidente Petro, que ya van a haber elecciones también en Colombia en agosto de este año, entonces van a cambiarse muchas cosas ahí también. Me parece que cabe una pregunta. ¿Cómo lo Claro ves a que Petro? sí. ¿Gana? ¿Pierde? Bueno, él no se está presentando porque no puede. Cepeda, que es el que viene de su lado, digamos, yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar. O sea, en estos años Petro ha hecho una buena gestión, ha sido congruente, la gente ha aprendido a convivir con el carácter que tiene Petro, que es todo un personaje, pero Cepeda es incluso más amado, más querido que Petro. Entonces es probable que vaya a ganar Petro. Perdón, Cepeda. Nos vamos. Fin del partido, pitazo final y mañana segundo tiempo con Nadia para hablar de lo que está sucediendo en el país y en Perú. De repente podemos contactar a un colega para mirar las elecciones. Sí. Así que nos vemos mañana. Gracias por habernos acompañado. Primer plato, Radio Cutipa. Pampa Hasi, Villa Copacabana.